Una vez más te damos la cordial bienvenida a este tu programa Aprendiendo Juntos, aquí en CCBM Broadcasting y tu canal Voz y Visión 25.1. Te agradecemos que nos hayas sintonizado para un capítulo más acerca de nuestra Biblia, de nuestro Dios. Vamos a estar hablando en este día acerca de lo que son las dispensaciones y posiblemente lleguemos a algo de los pactos. Pero vamos a estar hablando específicamente de qué son y cómo se dividen los tiempos de Dios dentro de su palabra hasta hoy día y en los tiempos venideros. Ya hablamos acerca de su frescura, de su forma eterna, de su infalibilidad, de su forma que no tiene errores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a identificar dentro de lo que es la palabra de Dios en sus subdivisiones, como se les conoce, las dispensaciones. Aclarando que estas dispensaciones no es algo que está escrito dentro de la palabra de Dios, pero lo hemos tomado en forma dentro de los estudios para poder distinguir esos tiempos y que podamos movernos entre un tiempo y otro, conocer usos y costumbres y ver cómo trabaja el plan perfecto de Dios. Pero antes de eso, quiero mandarte a un video, el cual nos va a hablar de los estilos literarios de la Biblia. Y para esto, pon mucha atención, a este video. Corre, video. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok,
Después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Regresamos. Vamos a empezar a hablar de las dispensaciones. Primero, las dispensaciones, es la distribución del tiempo para el propósito de Dios, o de los tiempos para los propósitos o el propósito de Dios. Dispensaciones, ¿qué significa? La dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra de los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Cabe mencionar que cuando decimos dentro de los propósitos, en realidad es un solo propósito. El propósito de Dios era entregarnos el camino para que pudiéramos tener o tengamos una relación restaurada personal con Dios. Claro que tanto el pueblo de Israel como hoy día, inclusive la iglesia, hemos fallado en muchas de esas cosas. La diferencia o la diferenciación entre uno que es el Viejo Testamento o Israel y la iglesia, que somos hijos de Dios, es de que a Israel es una cosa condicional. Cuando dentro de la gracia o la iglesia, estamos hablando que para sus hijos es algo incondicional. Eso significa que la restauración ha sido plena y absoluta entre Dios y su creación. Pero hay condiciones. Vamos a hablar acerca de eso. Lo siguiente nos dice que generalmente hay 7 dispensaciones identificadas, aunque algunos teólogos creen que hay 9 o inclusive 12. Otros cuentan que solamente son 3, o tantas como 37 dispensaciones. Pero en realidad, bíblicamente hablando, vamos a localizar solamente 7. ¿Y qué es lo que estamos hablando dentro de estas dispensaciones?
son los movimientos orquestales dentro de la palabra de Dios. Como tú puedes ver en tu pantalla ahorita, tienes a un lado que dice bajo la ley. Bajo la ley tenemos a Adán, que es la ley de la conciencia. Éxodos, ley de Dios a través de Moisés, que va a ser la ley mosaica, vamos a decirlo así. Y vamos a estar diferenciando. Hay otras dispensaciones dentro de esto. Tenemos 400 años de silencio. Tenemos el ministerio de Juan del Bautista, el ministerio de Jesucristo, antes de la cruz. Y la cruz, como lo estás viendo ahí, va a ser un parte de aguas. Y cuando decimos un parte de aguas, estamos hablando de que en un punto va a terminar, vamos a decirlo así, la ley, y va a empezar la gracia. Pero cuando decimos terminar la ley, no es de que la ley sea abolida, porque Jesucristo vino a cumplir la ley y no a abolir la ley. Después de eso vas a tener un periodo en el que, para que entre la gracia, y viene la salvación por fe, que es el inicio de la iglesia. Dentro del inicio de la iglesia vas a tener un rapto, que estaremos hablando de eso más adelante, y una gran tribulación, y después tendrás el Armagedón, que es la guerra final, vamos a decirlo así, entre el bien y el mal, que solamente Jesucristo la gana, en ese sentido, y tendremos el reino mesiánico. Pero dicho eso, cada uno de esos aspectos ha sido dividido dentro de las dispensaciones. Y cuando decimos dentro de las dispensaciones, estamos hablando de que nos da un entendimiento más claro, y básico para entender los propósitos de Dios o el propósito de Dios. Y para hacer eso tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en cada uno de estos tiempos. ¿Cuál era el pacto en qué se considera la dispensación de Dios? Pero antes de eso, vamos a ir a un corte, para que podamos reiniciar dentro de las dispensaciones de Dios. Toma tu papel, trae un cuaderno, tu Biblia, y vamos a estudiar juntos cuáles son esas dispensaciones. Vamos a corte y regresamos. Porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los Años Dorados, miércoles 5 p.m. por CCBM Masters Seminary. Regresamos. Hablando de las dispensaciones, tenemos 7 dispensaciones. Dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. En ocasiones estas dispensaciones pueden ser dadas, por decirlo así, con un poquito de diferencia en su nombre. Por ejemplo, la dispensación de la promesa, muchas veces se le llama la dispensación de la tierra prometida. Pero vamos a ver cada una de estas. Primeramente, son 7 fases dentro de una dispensación. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y diciendo esto, cuando estudies dentro de CCBM, en nuestra página web, tú vas a poder bajar todas estas diapositivas, vamos a decirlo así, para que tengas un entendimiento más dentro de los estudios de dispensacionalismo. Regresamos con esto. Son 7 fases dentro de una dispensación. La primera es el nombre de la dispensación. 2, la persona clave dentro de esa dispensación o a quien se dirige Dios.
¿Ok? 3, la responsabilidad de la persona o del pueblo o de la iglesia, etcétera, dentro de esa dispensación. Recordándote que estas dispensaciones indican precisamente para quiénes son o cómo van, qué periodo es. ¿Ok? Mas no siempre es la iglesia. ¿Ok? Estamos hablando y vamos a ver a qué dispensación la iglesia pertenecería. La cuarta es la prueba. Toda dispensación tiene una prueba que tiene que ser dada para su cumplimiento de un pacto. 5, el fallo de esa prueba. ¿Qué es lo que ocasionó y qué es lo que pasa dentro de esa dispensación? 6, el juicio. ¿Cuál fue el juicio y el resultado de ese juicio? Y 7, la demostración de la gracia de Dios para con nosotros. Diciendo eso, vamos a ir viendo cada una de las dispensaciones. La primera, la dispensación de la inocencia o libertad. Esa la encontramos, o es el periodo entre Génesis 1, versículo 26 o 28, a Génesis 3, 8. Y es lo siguiente. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. En esta dispensación los mandatos de Dios eran los siguientes. 1, poblar la tierra con hijos. 2, sojuzgar la tierra. 3, tener dominio sobre los animales. 4, cuidar del jardín. Y 5, abstenerse de comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y el mal. Eso es importante que veamos esto. Fíjate, primeramente, cuando hablamos acerca de la población de la tierra, significaba de que Adán y Eva tenían que poblar este mundo. Eventualmente lo hicieron, pero esto estaba diseñado para hacerse dentro de este jardín, por decirlo así. La otra, sojuzgar la tierra, significaba más que nada el cuidarla, el procurarla, vamos a decirlo así, el disfrutarla, etcétera, sin un trabajo mayor. La tercera, tener dominio sobre los animales. Cuando decimos dominio sobre los animales, es de que todo animal se iba a sujetar al hombre. No como hoy día, de que puede atacar al hombre, pero en ese tiempo era que se iba a sujetar porque el hombre y la mujer iban a tener dominio sobre ellos. La otra era cuidar del jardín. Cuando hablamos de cuidar del jardín, no estamos hablando de un trabajo exhaustivo. Simplemente lo que es normal, cuidando el jardín en donde vives. El número 5 es abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos por cada una de ellas para explicarlo más a fondo. Primero, el periodo dijimos, la creación a la expulsión del jardín del Edén. Los personajes envueltos en esta dispensación principalmente es Adán y Eva. El propósito es libertad de decidir. Ellos tenían libertad en su decisión. Y esto era parte de la prueba, vamos a decirlo así. Ellos pueden escoger un árbol o el otro. Pueden escoger entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que ahorita vamos a hablar de eso. El pacto era gozar vida eterna. Ese era el pacto. Era que tuvieran una vida eterna, en conjunto con Dios, con una relación con Dios. La responsabilidad del hombre era no comiese del árbol del bien y el mal, o el árbol del conocimiento. Esa era la responsabilidad del hombre. Fracaso del hombre, desobedecerlo, o desobedecer
hicieron el no comer de este árbol. Déjame regresarme un poco. Como te estaba explicando, había 2 árboles. Una, además de muchos otros, claro. Pero había 2 árboles principales. Uno que era el árbol del bien y el mal, que se le llamaba el árbol del conocimiento, y el árbol de la vida. Fíjate lo que voy a decir. La condición para ellos era: no comas del árbol de conocimiento del bien y el mal. Nunca dijo: no comas del árbol de la vida. ¿Qué significaba eso? Muy sencillo. Para pasar la prueba, ellos, una de otra, o no hubieran comido de ninguno de los 2, y seguir con su relación con Dios, o comer del árbol de la vida, que les daría, por decirlo así, gracia y vida eterna con Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces, ellos desobedecieron. Y ese es el fracaso dentro de esta dispensación. El juicio fue muerte física y espiritual. Conocemos muerte física y espiritual, es de que en determinado tiempo o los cuerpos de ellos iban a empezar a decaer. Y espiritualmente es de que iba a haber una ruptura entre la relación humana con Dios o tu relación con Dios directamente. La provisión. La provisión está en Génesis 3:15. Que es dentro de la revelación del plan de Dios. Y eso nos diría que Adán figura del segundo Adán. Lo que significa es de que Dios en Génesis 3:15, Él dio una provisión para que ese juicio fuese abolido. Y cuando digo abolido es perdonado totalmente, es su pecado. Y la provisión era el darles un Mesías, alguien que iba a ser, vamos a decirlo así, el sacrificio perfecto para Dios, que lo fue. Y digo lo fue porque ya lo fue. Y estamos hablando acerca de Jesucristo. Ahora, vamos a la siguiente dispensación. La dispensación de conciencia o autodeterminación. Puede ser conciencia o autodeterminación, que la vemos en Génesis 3:9 al 8:14. Y comprende aproximadamente una duración de 1656 años. Esto no lo tomemos, este cálculo es un cálculo humano, aunque también nos ayuda a considerar de que la creación de Dios no fueron miles de millones de años, pero fueron exactamente en el periodo que Dios lo hizo y lo nombró. En este caso, 7 días. Pero ahora, el término de la dispensación de Adán y la dispensación o la dispensación de inocencia, y la dispensación de conciencia y su duración es de 1656 años. Vamos a seguir. Ahora, esta dispensación muestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. Significa es de que Dios le estaba dejando el trabajo a su creación. Tú decides. Pero recuerda esto. Dios sigue siendo soberano. Pero más adelante vamos a explicar esta forma de decisión. Por ahorita solo explicamos lo que es la dispensación. Entonces primero, la dispensación es una maldición sobre la serpiente. 2, un cambio en la femineidad y la maternidad. 3, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir su propio alimento
alimento o comida. 4, una maldición sobre la naturaleza. 5, la promesa de Cristo como el simiente que heredaría a la serpiente, en la cabeza, Satanás. Esta dispensación de la conciencia nos da esas características. Ahora vamos a la dispensación en sentido. Primero, una vez más, el periodo caída del hombre hasta el diluvio es lo que cubre esta dispensación. 2, los personajes, una vez más, estamos hablando que es Adán y ahora también tenemos a Noé. El propósito de la dispensación, probar al hombre para rechazar el mal. Por eso decimos que es la dispensación de la conciencia o autodeterminación, en la que el hombre tenía que probar a Dios de que él quería rechazar la desobediencia y regresar al camino prescrito por su Creador. El pacto en esa promesa era preservar la raza humana. ¿Sí? Responsabilidades del hombre, vivir bajo su conciencia, tomar lugar, vamos a decirlo así, hacerle caso a su conciencia. El fracaso, el corazón del hombre de continuar o continuo al mal. En pocas palabras, seguir en su maldad, aunque su corazón no fue sanado, no fue cambiado. El juicio de esta dispensación, es el diluvio. Cuando Dios destruye, por decirlo así, toda vida, excepto por los que Él escogió para darles una nueva oportunidad. Y eso entra dentro de la provisión, que Dios provee una forma de escape. Inclusive no fue solamente a Noé. Noé fue al pueblo y les dijo lo que iba a pasar. Si el pueblo hubiera tenido un arrepentimiento, no hubiera habido necesidad de esa arca. Y la revelación del plan de Dios era el sacrificio de Abel, el arca, Enoch y su arrebatamiento. ¿Cómo fue arrebatado Enoch? Vamos a lo siguiente. Esa fue la dispensación de la conciencia. Ahora vamos a la dispensación del gobierno humano. Antes de eso, quiero decirte, en la dispensación anterior, cuando decimos el arrebatamiento de Enoch, es de que él se muestra, o Dios permite que se muestre como el que caminó perfecto, que fue amigo de Dios. Cuando hablamos de eso, estamos hablando acerca de que hubo un enlace con su humanidad, la cual proveyó que Dios les diera una oportunidad más a su creación. Pero ahora entramos a lo que es la dispensación de gobierno o de gobierno humano. Esa es comprendida entre Génesis 8, versículo 15, y Génesis 11, versículo 32. Y tiene una duración aproximadamente de 325 años. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana. Es como un reset, lo que hizo Dios ahí. Dios les dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y a su familia. Una vez más, les da a ellos una prueba, la cual ellos tienen que pasar. Si pasan esta prueba, entonces se restaura, por decirlo en esa forma, la relación con Él. Y esta es, una, Dios ya no maldecirá la tierra nuevamente. ¿Qué significa? No va a destruir. Pase lo que pase, no va a destruir su creación o lo que conocemos como la humanidad. Dos,
Noé y su familia deberían repoblar la tierra con gente, lo que no hizo Adán y Eva. Ellos lo hicieron hasta un punto. Ahora ellos tienen que repoblar, una vez más la tierra. 3, ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Una vez más, se le da o se le otorga una vez más el dominio sobre el reino animal. 4, se les permitirá comer carne. Anteriormente no había esa regla dietética, pero ahora se les permite comer carne para estar satisfechos. 5, es establecida la ley de la pena capital o la muerte por el pecado. Todavía no entran los 10 mandamientos o los 613 mandamientos. Estas son reglas dentro de ese periodo de humanidad. Todavía no hay un encuentro como tal, todavía no hay un Israel, ni se le pide a Dios que les dé leyes ni nada por el estilo. 6, nunca habría otro diluvio universal. Una vez más regresamos a lo que estamos hablando acerca de que Dios está proveyendo gracia en una forma a su humanidad. Ahora, la 7 es la señal de la promesa de Dios, sería el arco iris. El arco iris testifica el pacto que tiene Dios con Noé y con la humanidad. Ese pacto es de que no volverá a destruir la tierra por medio de agua. Por eso cuando tú ves una tormenta o se avecina una tormenta y tú ves un arco iris pintado en el cielo, es un recordatorio no para Dios, pero para ti y para mí de que Dios no va a destruir humanidad por ese medio. Otra vez. Dicho eso, y hablando acerca de este gobierno, vamos a ver lo siguiente. El periodo, el diluvio y Babel, que es la torre de Babel. Personajes, ahora es Noé principalmente. Propósito, no tener un gobierno justo por el hombre. El pacto, Dios nunca más destruirá la tierra en la forma o con lluvia o con agua. 3, la responsabilidad del hombre era establecer justicia y repoblar el mundo una vez más. El fracaso, deterioro moral y construcción de la Torre de Babel. Esa constituye el fracaso de esta dispensación o de este pacto. Estamos hablando del pacto dentro de la dispensación. Más adelante vamos a hablar de los pactos para tener mejor entendimiento. Pero ahorita, el fracaso es de que no respetaron el pacto con Dios. Y al no respetar ese pacto, se deterioró la moralidad del ser humano y trataron de construir una torre para acercarse a Dios o tener la misma fuerza o presencia de Dios. El juicio es el cambio de lenguas y dispersión. ¿Qué significa? Recuerda, Dios ya no iba a destruir el mundo por medio de agua. Lo que hizo Él es de que Él se movió dentro de esta reconstrucción de la Torre de Babel y las confundió en la forma en la que cada uno existieron diferentes idiomas o lenguas. Y con esto tuvieron que dispersarse por la falta de entendimiento y de unidad. La provisión de Dios es de que guarda línea de descendencia de Abraham. Lo que estamos viendo aquí es de que ahora Dios va a guardar una línea de descendencia sin que se contamine. Estamos diciendo, siguen siendo pecaminosos,
pero no se contaminan, vamos a decirlo así, de Adán hasta este momento y hasta el momento en el que nace Jesucristo. ¿Okay? Y la revelación del plan de Dios es que Babel figura de rebelión. ¿Qué significa eso? Que aquí estamos viendo que Dios está poniendo un ejemplo de rebeldía, ¿okay?, en contra de su plan en la construcción de la Torre de Babel, al tratar de alcanzar, ¿cómo te diré?, la presencia de Dios forzada. Pero antes de que vayamos a nuestra siguiente dispensación, vamos a un corte y regresamos. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Regresamos. La siguiente dispensación es la siguiente. La dispensación de la promesa o dispensación del patriarcado. Está entre Génesis 12:1 y Éxodos 18:27. Y ese dura aproximadamente 430 años. Pues vamos a hablar acerca de esto. ¿Okay? Dios desarrolla a una gran nación que Él había elegido como su pueblo. Estamos hablando aquí acerca de Israel. Aunque en ese momento solo se les llamó, como el primero que fue Abraham, se les llama hebreos o de los hebreos. Entonces estamos hablando de que en ese momento Dios desarrolla una nación para que lleve su legado en el sentido de que conserve la línea para el Mesías. ¿Okay? Entonces estamos diciendo ahí, primero, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendecirá con prosperidad física e espiritual. 2, Dios haría grande el nombre de Abraham. 3, Dios bendeciría a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldecirá a aquellos que los maldiga. 4, en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. 5, la señal del pacto es la circuncisión. 6, este pacto que fue repetido a Isaac y Jacob está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. ¿Qué queremos decir con esto? Esta dispensación comprende la creación o el inicio del pueblo de Dios, Israel, en un principio llamado hebreos. 2, de que el pacto que se obtiene por medio de Abraham con Dios sigue por las generaciones de sus familias, de Isaac y Jacob. 3, cuando estamos hablando de que Dios iba a bendecir a la nación, tanto física como espiritualmente, eso también cuando lo veamos más a fondo nos va a enseñar y vamos a tener entendimiento por qué hay esa guerra campal hoy día en Israel por poseer la tierra. ¿Por qué la guerra entre los palestinos, vamos a decirlo así, y la gente de Israel? ¿Por qué se produjo? ¿Cuáles fueron las razones? Pero vamos a ver la distribución de esta dispensación. Primero, el periodo, Abraham y la ley. 2, los personajes, es una dispensación, es Abraham, el número 1. Propósito, el hombre necesita fe en Dios, ratificar su fe con su Creador. El pacto, Padre de multitudes. ¿Qué significa
este pacto, ¿ok? De que Abraham iba a ser el padre de todas las naciones, que vamos a hablar más de eso, ¿ok? Posteriormente. Responsabilidad del hombre, confiar en las promesas de Dios. El fracaso, incredulidad de Abraham y Sara. Cuando decimos incredulidad de Abraham y Sara, es de que cuando Dios le ofrece o le promete a Abraham y Sara tener un hijo, el hijo de la promesa, ellos en una forma u otra no lo creen. Inclusive Sara se ríe. Y aun cuando Dios se los dio, ¿okay? Ya había un prejuicio. Y ese prejuicio es el no haberle creído a Dios. Y para tratar de ayudarle a Dios, ellos trataron de hacer otras cosas, como tener otro hijo por otros medios, ¿okay? Pecaminoso, vamos a decirlo así. Y eso trajo, ¿okay? Una condenación, o trajo, pues sí lo vamos a decir así, ¿okay? Un castigo por su pecado. ¿Okay? Entonces el juicio, ¿okay? Es cautiverio en Egipto por su desobediencia. La provisión de Dios envió a un libertador. Estamos hablando a Moisés. ¿Okay? La revelación del plan de Dios, salvación eterna del creyente, del que crea. Por ejemplo, ¿okay? Aquí se refleja que ellos salgan, ¿okay? De la escritura egipcia, creyendo, ¿okay? En Moisés y en Dios. Y digo en Moisés y en Dios porque ellos tuvieron que creer primero que Moisés fue enviado y dos, que el que lo envió es el único Dios, ¿ok? Y no hay más dioses. Entonces, esas son las provisiones de lo que es esta dispensación, que comprende de Abraham hasta el inicio de la ley. Pero con eso vamos a ir a un video, ¿okay? En el que vamos a hablar acerca de la Biblia y la literatura, ¿okay? De meditación, vamos a hacerlo así, y la función judía. Ese video no tiene nada que ver con tipos de meditación, ¿me entiendes? Fuera de lo que es la palabra de Dios. Okay, pero esto tiene que ver en cómo se formó la literatura para que tengamos un mejor entendimiento. Vamos a video. La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales.
intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las Escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Regresamos. La siguiente dispensación es una de las dispensaciones, vamos a decirlo así, más importantes. No queremos decir que las otras no fueron importantes, pero esta es la que es más vista inclusive hoy día. Y es la dispensación de la ley. Esta comprende de Éxodos 19:1 a Hechos 1:26, que es la entrada de la gracia. Y comprende un lapso aproximadamente de 1500, 2000 años. ¿Okay? Esto es lo que significa. Dios trata específicamente con la nación judía o de Israel a través del pacto mosaico o la ley, que se encuentra en Éxodos 19 al 23. Cuando hablamos de esto, estamos hablando exclusivamente del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, que comprende la ley. Como dijimos anteriormente, después de las dispensaciones, vamos a hablar de los pactos y vamos a tener un mejor entendimiento acerca de qué o cómo funcionaron estas dispensaciones y sus pactos. Entonces diríamos lo siguiente, aquí no hay tantas provisiones. Solamente que la dispensación incluyó la adoración en el templo dirigida por sacerdotes. Estamos hablando sumos sacerdotes. Dice, con la dirección adicional dicha y a través de los voceros de Dios, que son los profetas. Y eventualmente, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a una servidumbre. Por decirlo así, regresan una vez más a un cautiverio.
porque no logran el objetivo que Dios les está dando, en esa promesa, el cumplir con la ley y restaurar su relación con Dios. Para esto vamos a decir lo siguiente, ¿cuál es el periodo? La ley hacia la gracia. Personajes, conocemos ley a gracia, es porque aun cuando estamos dentro de la gracia hoy día, la ley prevalece, y esa dispensación sigue, en una forma. Vamos a ver cómo trabajan las dos paralelamente. El personaje clave es Moisés. El propósito, obediencia de los 613 mandamientos, no solamente 10, pero de los 613, El pacto, con ellos es, el pacto mosaico o el pacto de la ley, que vamos a hablar más de eso. La responsabilidad del hombre, obediencia hacia la ley de Dios y los profetas. Cuando decimos los profetas es porque los profetas les traían más información acerca de las cosas que debían de hacer para confiar y probar su compromiso con Dios. Su fracaso, el no poder guardar la ley y no poder cumplir las reglas o los mandatos de los profetas. El juicio es la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Y no solamente eso, inclusive hasta hoy día que no han podido reconstruir ese templo. Perdieron, como decimos anteriormente, su legalidad dentro de la tierra. Que siguen poseyendo la tierra en una forma u otra, pero no es algo perdurable o algo presente, vamos a decirlo así, en todo momento. La provisión que Dios les da es en jueces, reyes y profetas, que todos ellos en una forma u otra indican el camino hacia el Mesías. La revelación del plan de Dios, específicamente el Mesías. Entonces estamos hablando de que este periodo comprende el que el pueblo de Israel pidió una ley, pidió ser como las otras naciones. Inclusive cuando Moisés se tardó, por decirlo así, en la presencia de Dios, que no era tardanza, ellos se desesperaron y le pidieron a Aarón que hicieran una estatua para adorar a ese Dios, o convertirlo en un Dios que no lo era. Sí, es como hoy día. Desafortunadamente hoy día tomamos eso muy a la ligera. Cuando Dios dice que no se le adore a nadie más excepto Él, eso es ley. Y es una ley divina para todos. Y eso comprende precisamente la desobediencia de Israel, que no pudieron cumplir la ley. Y dentro de la gracia, cuando hablemos de eso, es algo primordial. Si tú y yo empezamos a adorar a otras cosas que no sea Dios, creamos una coyuntura en la relación entre Dios y nosotros. Y eso solamente se crea cuando empiezas a adorar otras cosas que no son Dios. Estatuas, objetos, santos, etc. Al único que se le puede adorar es a Dios mismo. Pero con esto vamos a hablar un poco más acerca de la siguiente dispensación. Y es la dispensación de la gracia. Esta la vamos a dejar para el comienzo del próximo programa, y de ahí vamos a poder tomar lo que son los pactos, para tener un entendimiento cabal de lo que es las dispensaciones y los pactos. Por ahora solamente quiero recordarte que puedes encontrar tu material para estudio en la página web de CCBM Master Seminary. Y también te recomendamos, si quieres ver estos programas una vez más, regresar y verlos en YouTube o en Facebook. También te recordamos que estos programas y muchos otros de enseñanza se seguirán pasando por medio de Broadcasting, CCBM Broadcasting, y tu canal, Voz y Visión 25.1.
Y solamente me resta decirte, y invitarte a que conozcamos más a nuestro Dios, que conozcamos más a Jesucristo en todas sus facetas. Es muy importante. Si tienes preguntas, o algún comentario, lo puedes dejar en nuestra página de Facebook, o en los números de WhatsApp. Y con esto me despido, pidiéndote una vez más, considera tu Dios, estúdialo, acércate, cultiva tu relación con Jesucristo y solo Él. Y te damos las gracias por estar con nosotros y hasta la próxima clase aquí en Aprendiendo Juntos. Dios los bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones.